dicho esto, quiero que vayamos a la palabra de hoy. Qué fuerte esta reunión. Qué fuerte lo que el Señor está haciendo y todavía hay más. ¿Lo crees que hay más de Dios para tu vida? Vos viniste para adorarlo a Él. Pero de Yapa te vas vos también ministrado, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. Ministramos su corazón y Él ministra claramente el nuestro. Sí, saludos les dejo el pastor Emma, que no está presente hoy porque tenemos a nuestra hija con fiebre, así que bueno, tuvimos que repartirnos, así que les pido sus oraciones para esta temporada. Los niños se enferman, es una temporada de mucho cambio de clima, ¿no? Pero bueno, nos pesa el no estar juntos como familia, porque Dios sabe cuánto amamos estar juntos en su casa sirviendo, ¿sí? Se cuenta que hace mucho tiempo en un reino, sí, había una vez en un reino una chica que quiso aprender a estudiar danza y se convirtió, esta niña fue creciendo, se convirtió en la mejor bailarina de todo el reino. Esta niña pensaba y anhelaba desde chiquita que su coronación, su momento sublime en cuanto a la danza, iba a ser el día que la reina del reino la invite a poder mostrar su destreza en cuanto al arte del baile, y ahí iba a ser coronada ella como definitivamente la mejor bailarina del reino. Resulta que ese momento llegó, el desafío de presentarse ante la reina. La reina le hace una invitación para poder que ella baile en uno de los salones privados ahí en el palacio y que ella pueda mostrar su destreza. Ella se preparó para dar lo mejor de sí y lo dio. Dio una función extraordinaria. Ella pensaba que ese momento realmente le iba a catapultar a ser considerada la mejor bailarina del reino. Y esa mujer ya joven, que bailó, que dio su mejor baile, cuando terminó la función, tanto la reina como esos pocos, porque había pocos participantes, pocos espectadores, nadie aplaudió. Y esta joven, esta bailarina, se sintió realmente muy mal porque ella estaba acostumbrada a que donde se presentaba explotaba en aplausos. Pero eso no pasó en la mejor y en la más importante presentación de su vida. Entonces esta joven decidió, se fue de ahí con tanto pesar, con tanto dolor, con tanta tristeza. No entendía lo que había pasado, si había dado todo, si había dado su mejor danza, pero aparentemente no había bastado. Entonces se fue muy triste, se fue muy dolida. Y decidió ese día que ese iba a ser su último baile, decidió retirarse de la danza. Esta bailarina lo que nunca supo fue que tuvo la bendición de ser la primera artista que llegó al palacio. Ella no lo sabía, que nunca había habido una bailarina en el palacio. Y tampoco sabía esta bailarina que por el protocolo de la reina y del palacio, los aplausos son insultos. Y el título de esta palabra es ¿qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? Esta bailarina esperó el aplauso como coronación, como el momento para consagrar su carrera. Y como no lo recibió, decidió irse, decidió dejar esa profesión, dejar su amor al arte, porque no recibió aplausos. Pero lo que ella no sabía, que en el palacio esos aplausos significan insultos, por eso es que no la aplaudieron. ¿Qué es lo que nos sostiene? Evidentemente en este caso ella la sostenían los aplausos, los elogios, y el día que no los recibió, aún con una justificación por un protocolo, decidió abandonar todo lo que por lo que había luchado por toda su vida. Y uno dice, wow, qué fuerte, o qué exageración, pero ¿cuántas veces nosotros estamos sostenidos en la vida por cosas que claramente no tendríamos que estar siendo sostenidos? ¿Cuántas veces en la vida hay situaciones que nos parecen derrumbarnos, proyectos que no salen como lo esperábamos, donde una relación que pensábamos que iba a ser para siempre termina de la peor manera?
Hay momentos donde la enfermedad golpea nuestra vida, nuestra rutina, donde las puertas laborales parecen cerrarse y cada vez se cierran más. La pregunta es, ¿qué nos sostiene? ¿Qué te sostiene? Las opiniones que nosotros tenemos, nosotros sostenemos opiniones, ¿no es cierto? Yo opino algo de cierta cosa. Las opiniones es lo que yo sostengo, la convicción es lo que me sostiene. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras convicciones? La convicción es la plataforma que sostiene mi vida. Yo puedo defender una situación o defender algo que creo que es como es, pero lo que me sostiene a mí son mis convicciones. ¿Qué es lo que te está sosteniendo? ¿Cuál es tu sostén? Tal vez como la bailarina, tu sostén está puesto en el lugar equivocado. Y lo que es peor, cuando está puesto en el lugar equivocado nuestro sostén, terminamos abortando un propósito o el propósito de Dios en nuestra vida por habernos equivocado de a dónde pusimos el sostén. Quiero en esta mañana y quiera el Espíritu de Dios en esta mañana que nos pueda llevar a un convencimiento si estamos sosteniéndonos de lugares equivocados, a poder rever nuestra vida. Y nunca es tarde para esto, ¿eh? Uno dice, no, pero yo tengo la vida. Nunca es tarde para rever nuestra vida, nunca es tarde para poder permitirle a Dios que nos corrija, que nos exhorte, que modifique nuestros pasos, que nos ayude en realidad a modificar nuestros pasos, porque Dios no va a hacer lo que vos no hagas, ¿sí? Lo que vos no quieras hacer. Hay cosas que son exclusivamente de Dios, pero hay cosas que dice Dios, no, esto yo no lo hago, esto lo tenés que hacer vos. ¿Sí? Y en este caso es permitirle a Dios que Él nos muestre y cambiar lo que haya que cambiar si estamos siendo sostenidos por pilares que no son los pilares que Dios quiere que tengamos o que nos sostengan. Lo primero que me pregunto es, ¿qué sostuvo a los amigos de Daniel para no caer en pánico? Por ejemplo, estoy hablando de una situación muy fuerte, ¿no? Una situación muy extrema. ¿Qué sostuvo a los amigos de Daniel para no caer en pánico frente al horno de fuego? Te pongo un contexto. Daniel y amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban cautivos en Babilonia. Y en Babilonia estaba en ese momento llevando adelante el reino un rey totalmente demoníaco y totalmente endemoniado como Nabucodonosor. Este rey había hecho una estatua a su imagen enorme y había dado la orden de que al sonar cierta cantidad de instrumentos y en cierta secuencia, todos debían postrar y adorar a esa estatua, que era como adorarlo a él. Y hubieron 3 personas, Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, profetas de Dios, hombres de Dios, que marcaron la historia justamente por lo que dijeron a continuación, que lo vamos a leer, Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor cuando él le dijo, no, tienen que arrodillarse, lo tienen que hacer. Bueno, ¿qué respondieron ellos al rey? No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y acá viene lo maravilloso. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a esa estatua. ¡Wow! Convicciones. ¿Qué sostuvo a los amigos de Daniel frente al momento crucial? Iban a entrar a un horno de fuego. Imagínate vos en esa situación, te están por meter literalmente, no, estás al horno, no, literalmente, te iba a meter al fuego. Y ellos con total convicción diciendo, no hace falta que nos defendamos. Otra versión que me encanta dice, no hace falta que hablemos de este asunto, es una decisión tomada, no nos vamos a arrodillar. Sabemos que el Dios que adoramos, el verdadero Dios, sabemos que Él nos puede librar y que puede hacer que no nos muramos en ese horno. Pero aún si Él no lo hiciera, y esto es lo tremendo, ¿no? Lo revelador, si aún no lo hiciera, tampoco vamos a adorar, tampoco nos vamos a postrar. ¿Qué es lo que sostuvo? A ellos los sostuvo
la convicción de confiar en la soberanía del Dios que adoraban. ¿Esta historia cómo termina? ¿Zafaron del horno? No, fueron al horno. Fueron al horno. Y dice la palabra que el horno fue calentado varias veces más de lo normal, porque este rey Nabucodonosor, que estaba recontra endemoniado, imagínate, después de esa respuesta, se recontrapuso mal y se llenó de ira y dijo, calienten más el horno. Y de hecho los que colaboraban, los servidores ahí, los esclavos en realidad, que estaban ahí poniendo el fueguito para el horno, hasta ellos mismos mueren por la altura de esos grados tremendos de ese horno. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron metidos al horno, pero no les pasó nada. O sí les pasó algo. Tuvieron ni más ni menos que hubo una presentación, ¿sí? Dice que se pudo ver a una cuarta persona que caminó con ellos. Algunos estudiosos dicen que esto fue una cristofanía, una presentación de Cristo antes de nacer, porque Cristo nació muchos años después. Cristofanía o no cristofanía, una aparición celestial, lo que fuese, pero ellos salieron intactos. Y dice que ni siquiera su ropa olía a humo o tenía algún tipo de machucón por el fuego, nada. ¿Qué sostuvo a estos amigos de Daniel? Lo sostuvo confiar, la convicción de confiar en la soberanía del Dios que adoraban. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando uno conoce, uno confía. Cuando uno conoce, uno confía. Ellos conocían al Dios que tenían. Y lo estamos hablando de que ellos estaban cautivos en Babilonia. No es que estaban libres. Y así todo confiaban. ¿Por qué? Porque conocían al Dios que adoraban. Ellos sabían que Dios podía salvarlos, pero también sabían que era una posibilidad que Dios nos los salve. Era una posibilidad. ¿Cuántas veces estamos frente a situaciones, por ejemplo, la enfermedad, donde nosotros sabemos que Dios puede sanar, pero también sabemos que hay una posibilidad de que Él no lo haga? No lo haga en este plano, en la tierra, ¿no? Porque en realidad todos vamos a ser sanos. Y esto nos ayuda a entender la soberanía de Dios, nos ayuda a no caer en una depresión o en un enojo con Dios cuando no salieron las cosas como nosotros las pedíamos, porque déjame decirte, Dios no es Aladino, no es el mago de la lámpara que está obligado a hacer lo que le pidamos. No, Él es un rey soberano y eso significa que Él hace como quiere. ¿Cómo nos cuesta? Y todo el tiempo hay que volver a esto. Vivimos bajo un reinado. Lo que pasa es que nos cuesta porque nosotros vivimos en democracia. Ese es el problema. Capaz que los que viven o que vivieron bajo un reinado lo pueden entender mejor. Aunque hoy el reinado actual en la tierra ya es medio de cartón. Pero el reinado tiene que ver con que hay un rey, con que hay un soberano y lo que diga es. En la época de los reyes, en la época, ¿no?, de donde el reinado era de verdad y había imperios bajo reinados, anda a cuestionarle algo al rey. Te cortaban la cabeza. No teníamos cualquiera de nosotros no tendría ni el tupé para ir a cuestionar, pero nosotros nos cuesta ver a Dios como un soberano y queremos que Él nos dé explicaciones o queremos torcer su mano, lo cual es una verdadera pavada, porque no se puede torcer la mano de Dios, pero nos ponemos en esa postura cuando Él es soberano. Él puede hacer, claro que puede hacer, pero tal vez lo haga o tal vez no. Él es soberano. Y no tiene que explicarnos por qué hace lo que hace, porque Él es soberano. Y vivimos bajo un reinado donde el rey no tiene que darnos explicaciones porque Él es rey. La pregunta es, ¿podemos vivir con eso? ¿Podemos vivir sabiendo que Dios puede responder como esperamos o no? ¿Podemos vivir con eso? ¿O ahí es donde cae nuestra fe? ¿O ahí es donde entramos en un pozo de tristeza cuando Dios no respondió y entramos empezamos a cuestionar todo? Por eso es tan importante que nuestra fe y nuestra convicción de lo que es la fe, ¿no?, esté puesta en la persona de Jesús, no en el resultado. Porque el resultado solamente Él los conoce, Él lo sabe.
La clave para vivir sostenido bajo la convicción de la soberanía de Dios es conocer el carácter soberano de Dios. Te lo leo como lo escribí acá. La clave no es conocer las manos milagrosas de Dios, sino conocer el carácter soberano de Dios. Esa es la clave. Todos podemos dar testimonio de algún obrar milagroso de Dios en una sanidad. La pregunta es, ¿podemos dar testimonio de que estamos aprendiendo? Esto creo que no terminamos nunca en esta vida, pero aprendiendo acerca de ese carácter soberano de Dios. ¿Podemos vivir con eso? ¿Nuestra fe está fundada en su soberanía o nuestra fe está fundada en los milagros? Esto le pasó a Jesús mismo. Ahora más adelante vamos a ver un episodio. A Jesús mismo le pasó. Tenía un público, tenía unos seguidores que lo seguían. ¿Por qué? Porque el tipo, con perdón de la palabra, el tipo te multiplicaba los panes y los peces y había hambre en la región y buscaban el milagro. Ahora, ¿quiénes realmente se quedaron conociendo ese carácter soberano de Jesús? Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. Lo segundo que te va a sostener o que te tendría que sostener y me tendría que sostener es lo mismo que sostuvo Abraham a la hora de presentar a su único hijo como sacrificio. ¿Qué sostuvo Abraham? ¿Qué sostuvo a Abraham a la hora de presentar a su único hijo en sacrificio? ¿Te acordás el contexto, no? Dios le promete a Abraham que le iba a dar una descendencia, pero ellos eran estériles, tanto él como Sara. Y fueron muchísimos años que pasaron hasta que eso se consumó, esa realidad se consumó en la vida de ellos con la bendición del hijo con Isaac, ¿no es cierto? Y en el mejor momento de esa paternidad, cuando ya Isaac era adolescente, jovencito, Dios le dice, bueno, ¿viste tu hijo? ¿Viste tu único hijo? Parece que Dios le mete el dedo. ¿Viste tu único hijo? ¿Viste el hijo de la promesa que tenés? ¿Lo viste? Bueno, tráemelo porque quiero que me lo sacrifiques. ¿Qué sostuvo a Abraham a la hora de presentar como sacrificio a su único hijo? La respuesta está en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, o su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios, escucha bien esto, tenía poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. En otras palabras, Abraham sabía que Dios podía resucitar, o sea, él iba a cortar la cabeza al hijo, porque era el tipo de sacrificio, ¿no? Le iba a cortar la cabeza al hijo y Abraham sabía que Dios tenía el poder para pegarle la cabeza de vuelta, porque si Dios había prometido que de ahí, de Isaac, iba a salir su gran descendencia, de Isaac iba a salir. ¿Cómo? No sé, pero iba a salir. Entonces, ¿qué sostuvo Abraham? Lo que lo sostuvo fue confiar en el poder de Dios. Te dije que lo primero que nos tiene que sostener es el confiar en la soberanía y lo segundo es confiar en el poder de Dios. Hay algo muy llamativo en esto que acabamos de leer en Hebreos, porque dice que Abraham sabía que Dios podía resucitar de entre los muertos, pero hasta el momento que Abraham vivió no se registran resurrecciones. Abraham, cuando él vivió el patriarca, no hay registro en la Biblia de resurrecciones. O sea, Abraham no había visto resurrecciones, pero sabía y confiaba en que el poder de Dios, aún sin verlo, aún sin haber tenido el testimonio de haberlo visto, sabía que Dios lo podía hacer. Es probable que Abraham no haya visto ninguna resurrección, pero esto me habla de una fe inquebrantable. Por eso Abraham fue el padre de la fe. Fe inquebrantable que es, no tengo que ver para creer. Yo sé que mi Dios lo puede hacer, que tiene el poder para hacerlo y no necesito verlo, porque confío en el poder de Dios. Él sabía que si sacrificaba a su hijo, el hijo de la promesa, su hijo podía revivir.
Él sabía que la obediencia era el único camino. Ya había experimentado la desobediencia. ¿Cuándo? Cuando quiso apurar los trámites, ¿no? Y tuvo otro hijo, pero no el hijo de la promesa, con una esclava, con Agar, llamado Ismael. Él ya sabía el costo de la desobediencia, costo que hasta hoy el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sigue lamentando ese momento de desobediencia. Lo que sostuvo a Abraham fue confiar en el poder de Dios. Que el poder de Dios no sea algo como una teoría, sino una verdad. Una verdad. Y es muy interesante lo que acabamos de leer de Hebreos, porque dice que en sentido figurado Isaac murió. Y la verdad es que sí. En el corazón Abraham lo mató. Por eso Dios intervino con un ángel para decirle no lo hagas, porque en su corazón ya lo había hecho. Muchas veces el Señor nos va a llevar al límite, ¿eh? Muchas veces nos va a llevar al límite. No para que le demostremos a Él no necesita que le demostremos nada, Él ya sabe todo. Ya sabía que iba a pasar con Abraham, pero Abraham necesitaba pasar por esa prueba. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, ¿no? del hijo de la promesa, ponele el nombre que quieras, la promesa que vos le pedías a Dios o lo que Dios te da, hacemos un ídolo de eso, ¿no? Y Dios quiere que su lugar, dice la palabra que Él es un Dios que no comparte su lugar con nadie. Su lugar es su lugar. Y lo hacemos por la buena o lo hacemos por las pruebas, pero lo vamos a tener que terminar haciendo. Las cosas se terminan acomodando. Y esto lo experimentó Abraham. Lo sostuvo confiar en el poder de Dios. Y a vos y a mí nos va a sostener el confiar en el poder de Dios, aún en la noche más oscura, aún en el panorama más desalentador. Porque claro, es fácil creer en el poder de Dios cuando todo sale de maravillas. El tema es, ¿y cuando no? ¿Y cuando no? Nos va a sostener el confiar en el poder de Dios. Te hablé de los amigos de Daniel, te hablé de Abraham, pero vamos a ir ahora a qué sostuvo al personaje, a la persona, mejor dicho, más importante que pisó esta tierra. ¿Qué sostuvo a Jesús? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús? Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, dice, ¿te acordás que te conté hace un ratito de un episodio donde lo seguían, ¿no? Por el pan, por la comida que les podía dar? Mucha gente seguía a Jesús. Y Jesús se para y empieza a enseñar y dice, yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. Sí, el que de mí come no tendrá hambre porque yo soy el verdadero pan. Ustedes hablan del verdadero pan, el pan del cielo. Eso se lo estaba hablando a un contexto de judíos, de fariseos, ¿sí? Donde el pan del cielo, le hace maná, era lo más importante que habían tenido. Y que venga una persona y se presente como yo soy el verdadero pan del cielo soy yo, imagínate lo que produjo ahí. Empezaron a murmurar, ¿no? Espíritu de murmuración está desde que la tierra es tierra, me parece, ¿no? Empezaron a murmurar y Jesús, que no necesitaba que alguien le cuente, ya sabía que estaban murmurando, les dice, y ahí lo vamos a leer, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, le volvieron la espalda y ya no andaban con Jesús, no andaban con Él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y ahí la contestación de Pedro, tan de Dios, ¿no es cierto? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hace unas semanas atrás tuve ahí como una especie de diálogo con el Señor y le abrí mi corazón, le derramé mi corazón y le digo, Señor, porque siento que a veces hemos divinizado, nos hemos quedado con la parte divina de Jesús. Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero no sé por qué hemos naturalizado la divinidad de Jesús y nos cuesta un montón conectar con la humanidad de Jesús, con la vulnerabilidad de Jesús, nos cuesta un montón. Verlo a Jesús abatido, verlo a Jesús, es como que nos desencaja. ¿Por qué? Porque nuestro propio espíritu de religiosidad.
¿no es cierto? Pero Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y tenía luchas, y la palabra dice que tenía luchas, tenía tentaciones. La diferencia es que él no pecó, pero tenía esas luchas. Y yo le derramé mi corazón por distintas circunstancias que estaba atravesando. Y le digo, Señor Jesús, le digo, ¿vos no te dolió la incomprensión? ¿No te dolió la murmuración? ¿No te dolió que vos estabas mostrando un camino y se levantaban voces contrarias y la crítica, esa cosa, ¿no? Porque es agotador, déjenme abrirles mi corazón, te cansa a veces. A veces cansa, yo le digo, el otro día le decía al pastor, a mi marido le decía, siento que hay situaciones en la iglesia que me quitan años de vida, pero porque uno se agota con ciertas circunstancias, ¿no? Es como que, ay Dios, otra vez con esto, y se cansa y le duele, ¿no? Le digo, Jesús, ¿a vos te dolió? ¿Y saben lo que me respondió? No en voz audible, pero en mi espíritu, y yo sé que era él el que me respondió. Él me dijo, sí que me dolió, pero no me detuvo. Sí que me dolió, pero no me detuvo. ¿Te dolió decirle a tus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Te dolió eso? Y claro, ¿cómo no le iba a doler? A una persona que se estaba entregando en cuerpo y en alma a mostrar cuál era el camino. Obvio que le iba a doler. O pensamos que no, a Dios no, él era inmune a las críticas. No, seguro que le dolía, le enojaba, seguro que sí. No pecaba, esa era la diferencia con nosotros que a veces en el enojo y en el dolor pecamos, ¿no? Él no pecaba, pero claro que le dolía, porque era un ser humano y un ser humano, no sé, no conozco a ningún ser humano que no le afecte, que le digan algo, algo crítico, negativo me refiero, ¿no es cierto? Hay gente que le puede hacer más o menos a eso, pero a todos en algún punto nos causa dolor eso. Y más cuando hay gente que amamos, gente que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué dijiste esto y no me lo viniste a decir? Y a Jesús le pasaba todo el tiempo, que hablaban a las espaldas, ¿no? Entonces, sí me dolió, pero no me detuvo. ¿Y por qué no te detuvo? Es la pregunta que le hice. Yo digo, contame, ¿cuál es la fórmula? La fórmula está en Mateo 3, del 13 al 17, y después vamos a leer Mateo 17, versículo 5. Mateo 3, del 13 al 17 dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó Juan. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Ok, te voy a bautizar. Tan pronto como Jesús fue bautizado y subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esto, me decía el Señor a mí, es lo que me sostuvo. Y esto es lo que a vos te tiene que sostener. ¿Qué está diciendo el Padre de vos? ¿Qué está diciendo el Padre de vos? En Mateo 17:5, en medio de ese momento tan glorioso como fue el monte de la transfiguración, ese momento glorioso donde Dios se manifiesta de manera concreta y son transfigurados, y en ese momento estaban ahí Pedro, casualidad Pedro, el mismo Pedro que acaba de decir esa declaración de que ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, tú eres el santo? ¿Cómo sabía Pedro eso? ¿Era una revelación espiritual? Claro que sí, pero también algo había visto, algo sabía Pedro. Sí, esto había visto, que mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Señalando a Jesús. ¿Qué es lo que nos va a sostener o que nos tendría que sostener? Lo que nos va a sostener son las palabras del Padre. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo sobre tu vida? Y no sé, no tengo idea, porque escucho silencio nada más. El Padre está hablando. El Padre está diciendo algo de tu vida. La Biblia está cargada, está llena de palabras del Padre hacia nosotros.
¿Qué es lo que nos va a sostener? Las palabras del Padre. Aun cuando se levanten voces, se van a levantar críticas, cosas. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Y yo les abro mi corazón. Esta ha sido en estas últimas semanas mi lucha. Señor, crítica de acá, crítica allá. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está diciendo el Padre? ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Señor, te presento esto. No soy que, a ver, porque también uno tiene que aprender a escuchar claramente, pero digo, Señor, ¿esto viene de vos o esto tiene que ver con una mirada totalmente humana? Porque nunca vamos a poder agradar a todos, ¿sabías eso? No somos monedita de oro, no vamos a poder agradar a todos. A alguno le va a gustar más, otro va a gustar menos ciertas cosas. Lo importante es el Padre. ¿A vos te agrada esto? ¿Hay algo que quieras corregir conmigo? Pero realmente quiero escucharte, Padre, hablando a mi corazón. A veces el Padre nos va a decir cosas fuertes. Nos va a decir, ok, ¿querés que te diga lo que veo? Séntate. Toma nota, como me ha pasado. Y pa. Pero el palo del Padre es distinto. El palo del Padre duele, pero es mi papá el que me lo está diciendo. Y me lo dice porque me ama, porque quiere sacar mi mejor versión de hija. Lo que nos sostiene tiene que ser las palabras del Padre. Jesús a lo largo de su vida y su ministerio recibió muchas cosas, le dijeron muchas cosas, muchas críticas, pero soy una convencida que lo que lo sostuvo para no abandonar era el Padre dijo que está complacido conmigo, vamos para adelante. Bueno, pero Jesús, vos tenés unas maneras también de decir las cosas, el Padre está complacido conmigo, voy para adelante. De eso se trata. Imagínate cuando agarra y se enoja y tira todo en el templo. ¿Quién le habrán dicho? Se te fue la mano, diríamos, se escapó la paloma, pero no pecó. Y si no pecó, esa reacción que tuvo en el templo es totalmente válida y necesaria, porque él no pecó. Y yo creo que él no pecó. Voces buenas, voces malas, vamos a recibir siempre. Como la bailarina, vamos a esperar el aplauso. ¿Y el aplauso qué pasa? A veces el aplauso se convierte en la droga. A veces se convierte en eso, se convierte en la droga que necesitamos para seguir funcionando. La aprobación de la gente. Que la gente diga, qué bien que lo estás haciendo. ¿Y qué pasa si mañana dicen, qué mal que lo estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque haya voces que se levanten? Cuando yo tengo la seguridad de que lo que estoy haciendo obviamente nace del corazón de Dios, estamos hablando, ¿no es cierto? Pero digo, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me sostiene? Porque el día que no está eso, ¿qué hago? ¿No? Lo que me tiene que sostener son las palabras del Padre, como sostuvo a Jesús. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo de tu vida? ¿Qué es lo que está diciendo de vos? Conocer su voz y su palabra es lo que te va a sostener en momentos críticos. Por eso es tan necesario conocer la voz de Dios. No, pero a mí Dios no me habla. Es porque no abrís la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Querés, como decía el apóstol, querés escuchar a Dios en voz audible? Lee la palabra en voz fuerte y te vas a escuchar la palabra de Dios audible. Porque de eso se trata. O poné el audio Biblia y lo escuchás. Eso es la voz de Dios hablando a su pueblo, ¿no es cierto? La única manera, resumiendo estos tres ejes que nos tienen que sostener, la única manera de confiar en la soberanía de Dios, la única manera de confiar en el poder de Dios y la única manera de tener presente las palabras del Padre es a través de una relación con el Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Vos querés vivir una vida sostenida por la soberanía de Dios, por confiar en su soberanía, saber que Él no se equivoca, por confiar en el poder de Dios, saber que Dios tiene el poder para hacerlo y tener presente las palabras de Dios, lo que Dios está diciendo. La única manera es manteniendo viva, cultivando una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dicen algunos teólogos, es el Dios olvidado. Lo hemos olvidado al Espíritu Santo. Y creemos en el Padre, o sea, son uno en realidad, ¿no? Pero digo, el Padre y sí, el creador de todo, mi Padre, ¿no? Estamos hablando en los grupos de crecimiento de la paternidad de Dios, perfecto. Jesús, mi Señor, ¿y el Espíritu Santo? No, todo bien. El Espíritu Santo no, sí, porque es como una energía.
No, porque el Espíritu Santo es un caballero. Y no sé, a veces entra las patadas a la vida. O sea, no siempre es un caballero. A veces sí. A veces te dice, vamos a charlar. Y es fuerte, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y mantener una relación con la persona, no con la fuerza, no con lo místico, no con la energía, con la persona del Espíritu Santo, nos va a llevar a poder vivir una vida sostenida realmente por los pilares que tiene que ser sostenida. Romanos 8:11 dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El mismo poder, el mismo Espíritu. ¿Qué Espíritu levantó a Cristo? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien levantó a Cristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que vive dentro nuestro. Por eso podemos confiar en el poder de Dios cuando vivimos una vida relacional, una vida de amistad con el Espíritu Santo, porque es el mismo, Él no cambia. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta recordar o saber qué es lo que el Padre está diciendo? Porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. Porque cuando esa relación está, cuando es fresca, cuando es viva, cuando está totalmente cotidiana en nuestra vida, Él nos va a traer a memoria, nos va a traer el recuerdo. Esto está diciendo el cielo de vos. Esto está diciendo el cielo de vos. No es por acá, es por allá. Él nos va a decir. Por eso es una persona a la cual tenemos que darle importancia. Hay que darle importancia a la persona del Espíritu Santo. Mi sostén. Si mi convicción va a estar plantado en lo que Dios dice de mí, necesito cultivar una relación profunda con la persona del Espíritu Santo, ya que es Él quien me va a guiar a toda verdad. Es decir, me guía a lo que el Padre está diciendo de mí. No existe tu verdad y mi verdad. Hay una única verdad. La verdad se llama Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Hoy que está tan de moda, ¿no? Porque mi verdad, tu verdad, la posverdad. No, verdad hay una sola y se llama Jesús. El Espíritu me conduce a toda verdad. En otras palabras, el Espíritu me conduce a Jesús. Me conduce a Jesús. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Cómo es esto? Es así. La Trinidad está constantemente en diálogo, desde el principio y hasta el final. Están constantemente en diálogo la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están hablando en un idioma que nosotros no podemos, aunque nos quisiéramos meter, molestamos porque son ellos. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos traduce, por así decirlo, transforma lo que escucha el Padre que está diciendo de nosotros para que nosotros podamos saber qué es lo que el Padre está diciendo y nos guía a toda verdad. Y volvemos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Hay que abrir la Biblia para conocer la verdad. Para cultivar una relación con el Espíritu Santo hay que abrir la palabra porque Dios está hablando. La Biblia no es un libro que tiene poder, o sea, ¿viste? No, yo tengo la Biblia en el lugar más alto de mi casa. Tenelo ahí, tenelo en el baño, tenelo donde quiera, porque no funciona de esa manera. Funciona cuando la abrís, cuando la comés, cuando la apropiás, cuando vivís tu vida conforme a lo que Dios está diciendo. Tenemos que cultivar una relación con el Espíritu Santo para poder vivir bajo los tres pilares, conociendo esa soberanía de Dios, conociendo y confiando en el poder de Dios y escuchando lo que el Padre está diciendo para nuestras vidas. Te vuelvo a la pregunta del principio, el título de esta palabra. ¿Qué te sostiene? ¿Qué te está sosteniendo?
Tal vez te sostiene una persona. Tal vez tu esposo, tu esposa o tus hijos no están para sostenerte. El único que tiene el poder para sostenernos es el Señor. ¿Quién te está sosteniendo? ¿Qué te está sosteniendo? ¿La palabra de aprobación de la gente? Y cuando no esté, los aplausos. Y cuando no se den los aplausos, vamos a tirar todo por la borda como la bailarina. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué nos está sosteniendo? Cerra tus ojos. En esta mañana quiero orar, porque el Señor está direccionando mucho en este tiempo para Catedral el conocer al Espíritu Santo, el cultivar una relación con el Espíritu Santo. Vos podés tener un montón de años de cristiano y no conocer a la persona del Espíritu Santo. Te lo digo por experiencia, Te lo digo por mi propio testimonio. Si te tengo que decir cuándo empecé a tener una relación con el Espíritu Santo, fue en el 2019. Ahí empecé a tener mi relación con el Espíritu Santo. Por eso te digo, no creas que es, no, pero que yo vengo a la iglesia desde hace muchos años, lo que fuese. La relación con el Espíritu Santo marca un antes y un después en nuestra vida. Porque empezamos a darnos cuenta de que lo que vivíamos antes y era religiosidad. Porque sin el Espíritu Santo en la ecuación es religiosidad. Por más cosas buenas que sean. Y en esta mañana el Señor te trajo a este lugar para que le adores, y lo hiciste de maravilla, y pudimos adorar al Señor y pudimos entregar todo lo que somos, entregárselo a Él. Pero el Señor también te convocó acá para decirte, quiero que tengas una relación con el Espíritu Santo. Estoy deseoso de tener una relación con vos, te dice el Espíritu Santo. Es un amor correspondido. Eso es lo hermoso, no es que va a jugar con nuestras emociones como tal vez personas lo hicieron con nosotros. No, el Espíritu Santo es un amor correspondido. Nos acercamos a Él, pero Él ya nos estaba esperando. Ya había propiciado todo para que esa relación sea. Pero ¿cómo empiezo, pastora? Yo no sé cómo empezar. Mira, creo que la mejor manera de empezar, para todo en realidad, y aplica también para esto, es reconociendo que no tenés hoy una relación con el Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Reconociendo. Si vos te llenás de excusas y decís, no, lo que pasa, que a mí no me enseña. Mira, todo eso, correlo. Y empezá por lo simple, por lo básico. Decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, quiero tener una relación con vos, una relación verdadera, una relación genuina, una relación fresca. Eso es lo primero que tenés que hacer. Ir a su palabra cada día, ir a la palabra de Dios cada día, no como un rito, no como, bueno, tengo que hacer esto como algo, no sé, cotidiano o rutinario, no, sino por una necesidad. Necesito conocerte. Necesito conocerte, necesito conocer qué es lo que te duele, porque también la Biblia nos dice, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Ok, lo puedo entristecer, entonces tiene emociones, claro que las tiene, claro que las tiene. ¿Qué creías? ¿Que no? Sí las tiene. Y se entristece y se alegra y se enoja. Son emociones. El Señor nos está hablando muy fuerte, Iglesia Catedral, nos está hablando muy fuerte, que para las dinámicas que se vienen, para la actualidad, lo que ya estamos viviendo, la densa oscuridad, la única manera de poder sobrellevarlo y de poder ser una iglesia efectiva es operando bajo la dinámica del Espíritu Santo. No hay otra. Todo lo que conocías como iglesia no sirve. Todo es obsoleto. Todo. Las estructuras, todo eso no sirve. Lo único que nos va a sostener hasta el fin va a ser la llenura del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas. Eso va a ser lo que nos ayude a poder perseverar hasta el fin. No lo que conocíamos como estructura, eso ya no sirve.
Hoy está el Señor trayendo una revelación acerca de que lo que nos va a sostener es vidas consagradas al Espíritu Santo. No vidas perfectas, no te equivoques, porque todos vamos a errar, porque si estás en esta tierra, estoy en esta tierra, voy a seguir metiendo la pata. Pero que cada día procuro, con ayuda del Espíritu Santo, caminar recto hacia la persona de Jesús. La única manera de poder sobrellevar los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán, que van a ser peores, es con la llenura del Espíritu Santo. La iglesia que va a sobrevivir es la iglesia llena del Espíritu Santo, no la que tenga el mejor templo o los mejores pastores o más carismáticos. Eso es estructuras obsoletas. La iglesia va a ser perseguida. Ya está siendo perseguida, pero va a ir en aumento. ¿Y qué vamos a hacer cuando no nos podamos reunir en un templo? ¿Cómo vamos a hacer? De hecho, ya nos pasó. ¿Cómo vamos a hacer? El templo es un edificio. ¿Y saben una cosa? Puede haber un edificio, puede ser hermoso, puede ser nuestro caso, ¿por qué no? Lindo edificio, lindos programas, y donde el Espíritu Santo dice, yo acá no estoy, yo acá no estoy. Hace un tiempo escuché y realmente me dio tanto peso en mi corazón escucharlo, y es cierto, totalmente cierto, se los puedo decir por experiencia, que si hoy el Espíritu Santo abandonara la iglesia, el 80% de las actividades que hacemos las seguiríamos haciendo. ¿Escuchaste? Sin el Espíritu Santo, Te lo llevo a números y te lo ilustro fácil. De 10 grupos de crecimiento, 8 podrían seguir funcionando sin el Espíritu Santo. Uf. Qué tremendo, qué terrorífico saber esto, que podemos andar sin el Espíritu Santo. Sí podemos, pero no queremos. Yo no quiero. Yo me rehúso con todas mis fuerzas a hacer una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No quiero, me quedo en mi casa, hacemos otra cosa, abrimos un comedor acá y cerramos la iglesia. Si esto va a ser iglesia, tiene que ser empoderada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Si no, no somos iglesia, somos ONG o somos otra cosa. La característica de la iglesia es que es esa voz que clama en el desierto, esa voz que profetiza los huesos secos. Y solamente eso es posible con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Me niego a vivir una vida sin el Espíritu Santo. Poder podemos. El 80% de lo que hacemos lo podríamos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Pero no sé vos, mi oración es: Espíritu Santo, no permitas, no me abandones. El Espíritu Santo te selló cuando te convertiste en un hijo, en una hija. Pero ojo, la llenura es tu responsabilidad y la mía, Sean llenos, dijo el apóstol Pablo, no va a pasar como arte de magia. Sean llenos cada día del Espíritu Santo.